Un muy feliz domingo para todos. Estamos hoy celebrando el sexto domingo del tiempo pascual y estamos ya próximos a clausurar este tiempo de Pascua que, como dice en la plegaria eucarística, en el que se desborda esta abundante efusión de gozo pascual, un tiempo de mucho gozo. Estamos ya próximos a culminarlo y lo vamos a hacer el día 31 de mayo con la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Precisamente la liturgia en el día de hoy, el Evangelio tomado del capítulo 14 de San Juan, que es continuación del Evangelio del domingo pasado, nos presenta ya a un Jesús que empieza a anunciarnos esa promesa del Espíritu Santo, donde nos dice que no va a dejar huérfano a los suyos porque enviará al Espíritu Santo. Pero vale que aquí se haga una anotación muy importante de entrada, porque algunos hoy podrán ver, si participan de la celebración eucarística, van a poder ver que se hace este texto del Evangelio tomado del capítulo 14 de Juan, o es probable que se haga el Evangelio tomado del capítulo 17. Entonces cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿y por qué este sacerdote utilizó el Evangelio tomado del capítulo 17 y este otro, el Evangelio tomado del capítulo 14? ¿Qué pasó allí? Entonces la respuesta es muy sencilla, es lo siguiente. Nosotros el día 40 de la Pascua celebramos, como dicen las Escrituras, la ascensión del Señor. El Señor se aparece durante 40 días a sus apóstoles y justamente el día 40 asciende. La Iglesia sabe que esta solemnidad de la ascensión es tan importante que en ocasiones, como no va a caer un domingo, entonces lo que hace es correrla del día que cae hacia el domingo en el que la vamos a celebrar. Entonces se está corriendo la fiesta, la solemnidad de la ascensión para el domingo séptimo de Pascua, o sea, el próximo domingo vamos a celebrar la ascensión del Señor. ¿Qué pasa entonces con las lecturas que estaban previstas para ese domingo séptimo, la del Evangelio de San Juan del capítulo 17? Como se va a hacer en la lectura de la ascensión ese día, entonces ese Evangelio de San Juan 17 no lo haríamos, se pierde, digámosle así. Entonces la liturgia hoy, el sexto domingo, le dice al sacerdote en la celebración: mire, usted tiene la opción de utilizar el texto de hoy, sexto domingo de Pascua, de Juan 14, o puede utilizar el Evangelio del domingo séptimo, que se va a perder por la fiesta, la solemnidad de la ascensión del Señor. Entonces queda esa opción. Nosotros vamos a reflexionar hoy sobre el que está previsto en el capítulo sexto, que es el de Juan 14, donde el Señor anuncia al Espíritu Santo. Pero démosle dos palabritas para que no se nos pierda ese Evangelio de Juan 17. Digamos solo una cosa muy importante, que ese pasaje, ojalá lo puedan leer en su casa. Si se toma todo el capítulo 17, es un pasaje muy importante que no va a poder ser comprendido si no tenemos como telón de fondo que nos permita, digamos, entender de manera correcta ese pasaje con la fiesta judía del Yom Kippur o del Día de la Expiación. Ese pasaje de Juan 17 es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. Y tiene una razón muy lógica, como repito, asociada al Yom Kippur o a la fiesta de la expiación. En el pasado, los sumos sacerdotes entraban una sola vez al año al lugar que se conoce dentro del templo de Jerusalén como el lugar santísimo. Pues el templo estaba dividido en varias partes, no estaba el atrio, incluso dentro del atrio había una parte que era el atrio de los gentiles, donde entraban las personas que querían adorar, pero eran de otras naciones, no se les permitía sino estar solo en ese atrio de los gentiles. Se podía entrar luego, los sacerdotes entraban al lugar santo, donde ofrecían los sacrificios de expiación, los holocaustos, las oblaciones, etc. Y estaba separado ese lugar santo del lugar que se conoce como el Sancta Sanctorum o el lugar santísimo por un velo, el cual creo que debemos saber, porque lo hemos escuchado, que se rasga el día en que Jesús es crucificado. A ese lugar, al lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote una vez al año para celebrar la fiesta de la expiación, el rito prescrito para ese día tan sagrado para los judíos, que era el día de la expiación o el Yom Kippur. Entonces el sacerdote, nos cuentan los textos, que primeramente ofrecía sacrificios por sí mismo. Recordemos, como dice el libro de los Hebreos, que el sacerdote era sacado de entre los hombres para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero dice que es sacado de entre los hombres, o sea que conocía la condición de pecado y por tanto también debía ofrecer sacrificios por él mismo.
y luego ofrecía sacrificios por los de su casa, por los de su casta sacerdotal y posteriormente por la totalidad del pueblo. Entonces en Juan 17 Jesús en su oración empieza diciendo: Padre, glorifícame ahora como yo te he glorificado. Glorifícame, Padre, con la gloria que tenía antes de que todo fuera creado. Jesús empieza, digamos, orando por él mismo, como el sumo sacerdote que es, como dice la carta a los Hebreos. Él es el sumo y eterno sacerdote, a la manera de Melquisedec. Recordemos, pan y vino como Melquisedec en el Génesis, y por eso los sacerdotes que participan de ese sacerdocio de Melquisedec de Jesús ofrecen el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero bien, quiero decir que el Señor empieza entonces orando por él mismo, pidiéndole al Padre que lo glorifique como él ha glorificado al Padre. Eso es lo primero. Como el sumo sacerdote ofrecía sacrificios inicialmente por él, Jesús, en este caso, que es el sumo y eterno sacerdote y además la víctima, ofrece primeramente la oración por él mismo. Después va a ofrecer oración por los suyos, por los 12. Padre, a estos me los has dado, a estos me has confiado, ninguno se ha perdido. Oro, Padre, por ellos, no te pido que los saques del mundo, ¿verdad? Te pido por ellos, para que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, como tú en mí y yo en ti, ellos también sean uno en nosotros. Ora por la unidad de los suyos y pide por la consagración de Padre, que sean consagrados en la verdad. Entonces el Señor ora por los suyos, así como el sacerdote, después de ofrecer el sacrificio por sí mismo, ofrecía el sacrificio por los de la casa de él, por los de la casa de Aarón, por los de la casta sacerdotal. Eso hacía el sumo sacerdote, ofrecía el sacrificio por los de su casa. El Señor está orando en un segundo momento por los suyos, por los 12 que le fueron confiados, por sus discípulos, por sus apóstoles. Y finalmente dice: Padre, y también oro por aquellos que van a creer en mí por la palabra que estos lleven. O sea, por nosotros que hemos creído hoy, 2020, luego de la predicación apostólica. Entonces ora por todos. Y dice: Padre, oro para que sean no uno, sino perfectamente uno. Jesús insistiendo en la unidad. Hay una encíclica muy bonita del Papa Juan Pablo II que se llama Ut Unum Sint, que todos sean uno, ¿verdad? Tomando estas palabras de Jesús, donde se insiste y Jesús ruega por la unidad de su pueblo. Y hay algo muy interesante que mueve esta oración de Jesús, que es, dice: Padre, que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer hoy si unos piensan una cosa? Dicen que profesan el nombre de Jesús, pero creen en una cosa, los otros creen en otra. Y hay 30.000 y más denominaciones que profesan el nombre de Jesús creyendo entre una y otra cosas contradictorias. Y el Señor diciendo que todos sean uno para que el mundo crea. El Señor ha dicho claramente que la columna y la base de la verdad es su iglesia. En esa iglesia Él da su revelación, que es columna y base de la verdad, y esa revelación se nos ha transmitido desde el principio hasta hoy de manera incólume, y tenemos la certeza y la confianza que en temas de doctrina, en temas de fe, en temas de moral, no de otra cosa, la iglesia puede errar cuando se mete en asuntos que no son de su incumbencia, temas políticos, temas científicos, pero cuando la iglesia nos habla en asuntos estrictamente de fe y de moral, tenemos la certeza de que la columna y la base de la verdad, que es ella, nos está hablando con garantía de inerrancia, de no errar, de no equivocar. Bien, entonces quería hacer ese comentario a esta oración sacerdotal del Señor, donde aboga por la unidad, precisamente para que ojalá podamos hacer eco de ese ruego de Jesús desgarrador de él. Estaba próximo a su crucifixión y fueron como sus palabras de despedida, insistiendo en la unidad, cosa que hoy vemos que hacemos contrariamente a lo que él nos pidió, precisamente generando divisiones. Vemos cómo desde Martín Lutero hasta ahora, 1517, empezó la separación, y hay una denominación y otra, todos contradiciéndose entre sí, creyéndose que dicen supuestamente la verdad y que interpretan adecuadamente las escrituras, cuando vemos que están yendo precisamente en contra de lo que el magisterio ha enseñado desde siempre. Como le decía Pablo a Timoteo: conserva el depósito de la fe. Ese depósito que ha sido dado a la iglesia se ha mantenido de manera incólume, con la garantía de inerrancia, y vemos cómo hoy muchas denominaciones y otras lo vienen contradiciendo.
Ese era este primer aspecto sobre este texto de Juan 17, porque es probable que algún sacerdote hoy lo tome en su celebración y no vayamos a confundirnos de por qué se hizo una lectura distinta a la que se está ofreciendo el sexto domingo de Pascua. Entonces vuelvo al texto originario de este sexto domingo de Pascua, en el que el Señor se dirige a sus discípulos y les dice, si ustedes me amaran, ustedes guardaran mis mandamientos. Y entonces yo oraré al Padre, le pediré al Padre que envíe otro paráclito. Esa palabra paráclito viene del griego, precisamente parácleto, que significa estar junto a uno. Estar junto a uno es lo que textualmente significa parácleto. Otros lo traducen simplemente como el que da consuelo, un consolador. Jesús es el primer consolador. Envía entonces, dice, otro para que esté con ustedes. Dice, y no los dejaré huérfanos. Enviaré el Espíritu de la verdad. Les enviaré el Espíritu de la verdad. Entonces, aquí el Señor viene y hace esta promesa de que enviará su Espíritu. No sea que nos vaya a pasar como dicen los Hechos de los Apóstoles, que le preguntan a alguien, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y estos personajes responden, ¿cómo vamos a recibir Espíritu Santo si ni siquiera hemos oído que exista Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que exista Espíritu Santo. Entonces, así muchos, ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. E incluso la primera lectura de hoy da cuenta de algo muy parecido, porque dice que algunos eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, y luego, como no habían recibido el Espíritu Santo, sino solo el bautismo en el nombre del Señor Jesús, se les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. El Señor en el Evangelio de Mateo, y lo vamos a ver el próximo domingo, en el Evangelio de Mateo, el Señor dice, vayan por el mundo, hagan mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos cómo aquí se hacía el bautismo solo en el nombre del Señor Jesús, no recibían el Espíritu Santo y tocaba posteriormente imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Bien, esto del Espíritu Santo, que nosotros podemos creer y que hay muchas ideas falaces sobre el Espíritu Santo, que es Dios, vamos a ver cómo desde un primer momento en la iglesia hubo herejías y hubo doctrinas que empezaron a descartar al Espíritu Santo como Dios. Incluso, vamos a hacer un paréntesis aquí, voy a tratar de que sea lo más breve, pero es importante porque la iglesia cada vez que ha tenido conflictos en cuanto a su doctrina que amenazan la unidad, ha debido convocar a concilios para allí determinar con el Espíritu Santo cuál es la doctrina sana y verdadera que la iglesia ha acogido y que debe transmitir con la garantía de que es infalible esa doctrina que la iglesia recibe y debe mantener y transmitir. La iglesia ha dirimido sus conflictos a través de los concilios. Esto lo vemos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, como cuando Pablo y Bernabé, que se encontraban en Antioquía, ahí donde por primera vez se le dijo a los seguidores de Cristo, se les llamó cristianos. Allá en Antioquía estaba Pablo y estaba Bernabé, pero llegaron unos cristianos que provenían del judaísmo, habían recibido la fe en Cristo, pero pues, practicaban todas las tradiciones y las normas judías, y llegan y dicen, ¿por qué a los que reciben la fe en Cristo, que provienen del paganismo y reciben la fe en Cristo, por qué no se están circuncidando? ¿Por qué no cumplen las normas relativas a los alimentos impuros y demás? ¿Por qué no lo cumplen? Hay que hacerlo porque la Biblia dicen ellos, la Biblia dice que hay que circuncidarse, entonces se tienen que circuncidar. Y Pablo y Bernabé trataban en ese momento de persuadirlos y de presentar la doctrina que ellos seguramente habían recibido por inspiración del Señor. Pero fíjense que ahí no se ponen de acuerdo. Lucas dice que se desata una violenta discusión entre ellos, cristianos, creyendo unos una cosa y otros otra cosa. ¿Cómo la dirimieron? ¿Cómo llegaron a solucionar ese conflicto? No pudieron hacerlo ahí. Pablo no pudo imponer su autoridad, Bernabé tampoco. ¿Qué hicieron? Dijeron, vamos a llevar esto a los apóstoles y a los presbíteros, a Jerusalén. Y tuvieron que irse a Jerusalén, corría cerca del año 55 aproximadamente, y suben a Jerusalén, y allá en Jerusalén presentan esta problemática, dirimen el conflicto,
escuchan al uno, a los que provenían del judaísmo y querían imponer esta doctrina de la circuncisión, los escuchan, luego escuchan a Pablo, y luego dice la escritura muy sabiamente Lucas que luego habla Pedro, y cuando Pedro habla todos hacen silencio y Pedro delinea la doctrina correcta. Recordemos que Cristo le había dicho a Pedro: tú eres Kefas, roca o piedra, y sobre esta Kefas o piedra edificaré mi iglesia. Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino. Lo que tú ates quedará atado en el cielo, lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. A ti te doy las llaves del reino. Y en Juan 21:15 le había dicho Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, que el resto de los 12. Sí, Señor, te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Se lo dijo en 3 ocasiones, ¿verdad? Para marcar la importancia que dejaba un pastor al frente de la iglesia. Pues bien, Pedro delinea esa doctrina y finalmente es lo que se reconoce. Recordemos que Pedro había tenido una visión en la cual el Señor le revelaba esta doctrina. Y precisamente allí queda establecido esto. Un dato muy importante dice: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido, como el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, como dice el Señor en este Evangelio, el Espíritu Santo precisamente garantiza en la iglesia que se da y se revela la verdad. De hecho dice: nosotros y el Espíritu Santo junto con la iglesia, columna y fundamento de la verdad, determina qué fue lo que o cómo debía manejarse esa disputa que se estaba suscitando, y señaló a unos que entonces serían los herejes, los que estaban dice perturbando a los otros, y cuál era la doctrina verdadera. De ahí se envían o se dan cartas para que los hermanos a quien designa ese concilio, el concilio de Jerusalén, por donde pasen a las comunidades a las que llegaban, llevaran las cartas y claramente les dijeran: miren, algunos sin autorización de nosotros, o sea, como la iglesia daba la autorización para predicar el evangelio, algunos sin autorización de nosotros los han venido a perturbar, y eso es lo que hoy vemos. Uno sin autorización de la iglesia leyó la Biblia, se autoproclama pastor, y va y monta supuestamente, entre comillas, una iglesia, una denominación, y empiezan a predicar lo que a bien creen, supuestamente diciendo: la Biblia dice. No es más que su interpretación, pero la Biblia dice, ya el bautismo de niños no, ahora el rapto sí, el diezmo sí, y empiezan a juntar lo que según ellos dice la Biblia, pero realmente su interpretación de los textos. Y bajo ese entendido, entonces vemos cómo la iglesia mantiene la unidad. Y así lo ha hecho a lo largo de los años. Cada vez que ha habido conflictos, la iglesia entra a dirimir esos conflictos en concilio. La iglesia estuvo perseguida por muchos años. Sabemos en el año 49 estuvo bajo el emperador Claudio, se expulsaron a los judíos, incluyendo cristianos, de Roma por los conflictos entre judíos y cristianos. En el año 66, por lo del incendio de Roma, Nerón a cuántos cristianos no mandó a quemar, la persecución de Diocleciano, y solo hasta el año 313 en que Constantino expide el edicto que se llamó el edicto de Milán, que algunos que le han enseñado historia, no sabemos cómo, de manera tergiversada, dicen que es que ahí fue que se creó la iglesia católica. No, la iglesia existió desde que Cristo le dijo a Pedro: sobre qué edificaré mi iglesia. La iglesia se funda el día de Pentecostés, y la iglesia venía a lo largo de los tiempos. Y esa iglesia, en ese momento en que se expide este edicto de Milán, lo que hace es que se le da libertad para que saliera de las catacumbas y donde estaban escondidos los cristianos celebrando la Eucaristía, comiendo la carne y la sangre del Señor, que lo celebraban allá en las catacumbas o en alguna de las casas ocultos. Entonces en el 313 se les da la libertad para que no los persigan y celebren su culto sin ningún problema. Entonces ya veíamos cómo cuando la iglesia ya se puede reunir libremente, digámosle así, y seguían algunas herejías por ahí, como la de un señor llamado Arrio, un sacerdote alejandrino de Egipto, decía que Cristo no era Dios. Cristo no era Dios. Entonces se convoca, y así se llevó a mucha gente pensando que Cristo, como hay un pasaje que dice: el Padre es mayor que yo, dijo: ah, no, tú no puedes ser Dios. Y por esa razón entonces se convocó al concilio de Nicea, que fue el concilio posterior al de Jerusalén, donde la iglesia dijo: a ver, ¿qué creen los arrianos? Están llevando estas doctrinas de que Cristo no es Dios. Y Atanasio, que era uno de los sacerdotes que llevaba la doctrina sana de la iglesia, perfila la doctrina y se evidencia que evidentemente Cristo es Dios. Ahí es donde se define que Cristo es genitum non factum, engendrado, no creado. Tú y yo somos criaturas, Cristo no es creado por Dios, es engendrado de Dios, que nació antes de todo lo creado.
que es consubstancial en Patris, de la misma naturaleza del Padre, y todo lo que profesamos sobre Jesús, que es Dios. Y en efecto el Concilio de Nicea delineó esa doctrina sobre el particular. Tenemos, por ejemplo, que luego se empezó a traer otra doctrina en la cual se decía que sí, que el Espíritu Santo era, que Cristo era Dios, pero que el Espíritu Santo no lo era. Esto fue por un señor llamado Macedonio. Entonces Macedonio creía esto y empezó a llevarse también un poco y se oponían a lo que a la divinidad del Espíritu Santo. Se convoca el Concilio de Constantinopla en el 381 y allí se delinea también la doctrina en la cual a esto se le llama herejes por estar asumiendo que el Espíritu Santo no era Dios. El Espíritu Santo es Dios y por eso se dice él Dominum et Vivificantem, Señor y dador de vida. Se habla del Espíritu Santo, que por él hablan los profetas. Todos los profetas hablaron por el Espíritu Santo. Hoy vemos que muchos sus sueños y sus ideas y sus alucinaciones las presentan como profecías para confundir al pueblo, para confundir a la gente. Pero el Espíritu Santo es quien verdaderamente habla por los profetas. Entonces, como ya se nos va a acabar el minuto, cerramos allí pidiéndole a Dios que nos conceda la gracia de su Espíritu Santo, que nos vaya preparando para esta fiesta también de Pentecostés, para vivir esta fiesta de toda la iglesia en la que conmemora la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, donde regala sus dones, donde regala sus carismas, etc. Entonces, que el Señor nos bendiga y tengamos un resto de domingo feliz. Muchas gracias.